Seguimos en estas transmisiones simultáneas para radio y televisión a través de la emisora Guajira Estéreo y el canal de televisión Tele Guajira. Hoy nos complace saludar al exalcalde de la ciudad de Bogotá y excandidato presidencial, Enrique Peñalosa. Está aquí en la ciudad de Riohacha. Doctor Peñalosa, bienvenido a La Guajira. Muchísimas gracias, Pepe. Me encanta estar por aquí, disfrutando este sitio maravilloso de la patria. Usted ha tenido la oportunidad de visitar La Guajira en muchas ocasiones y ha tenido también la oportunidad de participar en conferencias, en conversatorios alusivos a la actualidad y perspectivas del desarrollo guajiro. ¿Cuál es, en términos generales, doctor Peñalosa, la percepción que usted tiene sobre el departamento de La Guajira? Bueno, acá sí me hace usted una pregunta que me toca tomarme tiempo para responder, porque yo creo que Guajira debería ser un país desarrollado. Guajira es como California. De alguna manera hay una especie como de idea de que como hay desierto, entonces eso significa que no puede haber riqueza. Todo lo contrario. Los sitios ricos del mundo en buena medida son desiertos. Para comenzar, comencemos con la agricultura, que es lo que parece que no funciona. Primero, obviamente ya hay una agricultura sofisticada, desde café en la Sierra Nevada hasta banano, palma africana, la palma que ha tenido precios excelentes en este último año. Pero recordemos que la agricultura de alta productividad del mundo no está en zonas húmedas. Lo peor que hay para la agricultura es el agua, porque le da hongos, le da al banano, le da la cigatoca, o al café le da la roya. Los hongos son lo peor. En cambio, la alta luminosidad hace que haya más productividad. El banano en la región de Santa Marta y La Guajira es más productivo que el de Urabá, por eso mismo. La agricultura altamente sofisticada está en California, que es un desierto, está en Chile, está en Perú, está en Turquía, está en España. Es las zonas desérticas donde está el vino, además porque para que las frutas sean dulces se necesita que haya un cambio brusco en la temperatura entre el día y la noche, y para eso se necesita que haya un ambiente seco. Si hay humedad no hay cambio. Entonces, por ejemplo, los melones en buena parte de Colombia son desabridos porque se producen en zonas con ambientes secos. En cambio, digamos, en otras zonas desérticas donde hay alta productividad agrícola, por ejemplo en México, que hay distritos de riego, todo lo que es la región de Sinaloa, en el norte de México, que exporta millones de toneladas de tomates al año. Y hay cosas nuevas que no se han desarrollado. Yo, por ejemplo, he estado en África y en Namibia, que es un desierto, producen unas ovejas de una raza Dorper, que exportan al Medio Oriente y Arabia Saudita, y yo no veo por qué no podría ser una producción enorme, que exportaran millones, no una cosita, nada más no es unas ovejas medio por ahí paseando perdidas, sino una cosa técnicamente producida, que yo creo que podría ser un negocio gigantesco en La Guajira, y además para venderle a esta gente tan rica como son los árabes. También obviamente hay que hacer el distrito de riego del Ranchería, el nuevo, hacer el embalse grande del Ranchería. Ese es un proyecto de prioridad para la nación, pero curiosamente los guajiros no pelean mucho por ese tema, y es crítico, porque ese es el tipo de cosa que puede transformar a La Guajira. La agricultura en La Guajira tiene algo de viento, entonces es un problema, pero hay que ver cómo se resuelve eso con cortavientos, árboles, alguna cosa. Pasemos a la minería. De lo que hay, es absurdo que se haya parado la minería. Este gobierno enloquecido con esa jugando ambientalista, el presidente que se la pasa paseando por el mundo quemando combustible en su avión para ir a hablar paja en todas partes, pero entonces dice que no se produzca carbón, dejando a las comunidades en la pobreza, sin empleo, con pobreza. En muchas regiones hay minas paradas, como lo era la mina de Glencore, ¿no?, que podían reactivarse en meses. En ese momento en el mundo se está consumiendo carbón. El problema ambiental de Colombia es la pobreza, no más falsos ambientalismos. Entonces hay que producir carbón hasta que compren carbón en el mundo. El que consume la mitad del carbón del mundo en este momento es China, por ejemplo. No obstante que tiene una enorme producción de energía hidroeléctrica o eólica o solar. Entonces hay que producir carbón. La sal. Aquí deberíamos estar... No puede ser este cuento de estas discusiones absurdas que hemos tenido aquí, antropológicas, prehistóricas,
No, aquí tiene que haber empresas privadas serias que produzcan la sal, ¿no? Chile, por ejemplo, exporta 250 millones de dólares al año en sal. Alemania, y en donde hay mucho más frío en Chile, entonces aquí hay mucho más evaporación y debería ser mucho más eficiente la producción de sal en La Guajira. Alemania y Holanda producen como 400 millones de dólares al año en sal. Es bueno que recordemos que la sal en el mundo se usa no es para echarle a la carne, sino para derretir la nieve en las carreteras, en los sitios donde hay nieve. Entonces, es crítico, esa es una producción. El cobre, Chile, muchos migrantes colombianos van a Chile y una de las razones por las que Chile es rico es porque es el principal productor de cobre del mundo. Aquí podría haber una gran producción de cobre en el Perijá. La Guajira va a ser el principal o uno de los principales productores de gas del mundo, lo que va a producir también mucha riqueza. Entonces aquí también puede producirse. Yo leía ayer o antes de ayer a un señor de la Hitachi del Japón que decía que había un enorme potencial para producir energía eólica aquí en La Guajira, pero ya se han abandonado proyectos por toda esta carreta absurda de las consultas previas y demás, que solo es un chantaje casi criminal, ¿no? Que eso no tiene ningún sentido. Aquí tenemos que Colombia tiene que progresar y todos los colombianos tienen los mismos derechos, no hay unos que tengan más derechos que otros, ¿no? Entonces Colombia es de todos los colombianos, no de unos más que de otros. Y entonces aquí hay que producir energía eólica, energía solar, etcétera. Sobra decir que el turismo pues es un potencial infinito, Aquí La Guajira es bellísima, la Sierra Nevada, todo el sector de Palomino hacia Riohacha, todo el Cabo de la Vela, las zonas del desierto, el Perijá, es un paraíso. Es decir, entonces en California, por ejemplo, en Los Ángeles, que es un desierto igual a Riohacha, pero allá sí es un desierto, porque aquí llegan toda clase de ríos. Allá es un peladero y hay que llevar el agua como desde 500, 600 kilómetros de distancia. Entonces, yo sí creo, y además hay gente brillante, hay artistas. Por ejemplo, yo no logro entender por qué en Bogotá, que tenemos 8 millones de habitantes, no sacamos jugadores de fútbol y aquí sacan tantos, ¿no? Así es. Entonces son artistas, son talentosos. Así es. Doctor Peñalosa, usted anoche precisamente en la serie de conversatorios que está ofreciendo aquí en el departamento de La Guajira, decía palabras más, palabras menos. En La Guajira es un paraíso terrenal, solo falta organizarlo. ¿Cuál es el mensaje que usted le quiere enviar a los guajiros con ese mensaje que tiene mucho de realidad? Sí, es que aquí como que nos hemos ido resignando. A mí hay unas expresiones colombianas y es que nosotros somos tropicales, ¿no? Entonces, tropical significa ser ladrón, ser corrupto, ser borrachín, ser tomatrago. Entonces, queremos desarrollarnos berracamente, ser disciplinados, estudiosos, honestos, pagar impuestos, pagar las tarifas de los servicios públicos y progresar, o ser unos habladores de paja, borrachines que no funcionan y donde hay corrupción en el gobierno y más. Incluso no vayamos a Singapur. Singapur vale la pena recordar que hoy es una ciudad-país inmensamente desarrollada. Es 1000 veces mejor el clima de Riohacha que el de Singapur, porque Singapur está en una zona húmeda, tropical húmeda. Es más bien más parecido a Quibdó o más parecido a Tumaco. Entonces obviamente este clima es más agradable, más con la frescura, la brisa. Y Singapur es un país perfecto, ordenado, disciplinado, donde se cumplen las normas. Pero eso es lo que quiere la sociedad. que queremos. Queremos es que nos parece divertido ser corruptos, desordenados y pobres, o nosotros obviamente podemos ser disciplinados, organizados y progresar. Pero no vayamos a Singapur, vamos a Antioquia. ¿Por qué Antioquia es mucho más rica que La Guajira? ¿Por qué si la ubicación de La Guajira es 1000 veces mejor que la de Antioquia? Está cerca a 2 pasos, está aquí nomás del mercado de los Estados Unidos, está a 2 horas de Miami en avión, está, por Dios, está más cerca de la costa este de Estados Unidos que México, ¿no? Y México, mire todo lo que exporta a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero ¿por qué Antioquia está más avanzada que La Guajira? ¿Por qué? Que todos los departamentos de la costa. Medellín, sí, que todos los departamentos de la costa, exacto. ¿Por qué? Medellín está en un hueco, en la mitad de la nada. No, ni siquiera está en un sitio, una carretera que vaya para un lado o para el otro. Nada, no es ni plano. ¿Qué es lo que hay allá? Lo que hay es una gente berraca, trabajadora. ¿Y por qué? Acá también hay gente berraca, trabajadora. ¿Cuál es la diferencia?
La gente es igual de inteligente allá que acá, ¿no? Que en la costa. Igual, yo no creo que sean más inteligentes que los costeños, al revés, igual. Segundo, los empresarios, la empresa privada son igual de buenos allá que acá, ¿no? Porque obviamente el que tiene una empresa, una panadería, un hotel, una fábrica de toallas, el que tiene lo que sea y logra subsistir es un berraco, ¿no? Porque es muy difícil tener una empresa privada y no quebrarse, ¿no? Entonces son igual de buenos los empresarios privados. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la administración pública. Que en Antioquia ha habido una administración pública mucho más profesional, más técnica, más honesta a lo largo del tiempo. Entonces, por eso en Antioquia, obviamente la inversión privada es la que hace que Antioquia crezca, pero lo que hace que haya un ambiente favorable a la inversión privada es que haya una inversión, una administración pública eficiente. Por ejemplo, los paisas han hecho esa carretera de Medellín a Urabá que es impresionante, ¿no? Obviamente han aprendido a sacarle plata al gobierno nacional, pero ¿por qué? Porque se han organizado, han hecho los diseños fase 3, etcétera. Entonces usted ve esa carretera de Medellín a Santa Fe de Antioquia, es impresionante, túneles, puentes, es como de mentira. Y luego la calle de Santa Fe de Antioquia, Urabá, impresionante, el túnel del Toyo, el más largo de América del Sur. Y ahora ese megapuerto en Urabá es impresionante. Y es un puerto, ¿quién lo hizo? La empresa privada, Entonces, pero todo eso lo puede tener la Guajira y más. Todo lo puede tener la Guajira y más. Acá tienen música, tienen deporte, tienen arte. Son maravillosos. Entonces, lo que yo creo que es que casi que tenemos que meternos en la mente que podemos ser desarrollados. Pero eso significa desarrollados en todo sentido, en la mente. No podemos estar ahí de borrachines, ni de desordenados, ni de corruptos, sino de ser disciplinados. Si queremos competir con Singapur y con Suiza, pues tenemos que ser disciplinados y cumplir con las normas, igual que en otras partes. Y yo creo que acá existe todo el potencial y es una gente brillante. En todo sentido tienen todo para ser infinitamente ricos. Usted lo ha dicho muy bien, la Guajira tiene potencialidades por todos los lados, pero como todo el mundo sabe, una de las grandes falencias es la debilidad, la falta de eficiencia en la administración pública. ¿Cuál es la recomendación? Porque usted tiene la experiencia suficiente que le daría a los administradores de la cosa pública en el departamento de La Guajira. Pues mire, los guajiros tienen que entender que, por ejemplo, que cuando les compran el voto, eso les cuesta caro. Yo he tenido 2 veces el cargo por elección más importante, el segundo cargo por elección más importante de Colombia. 2 veces. Casi 1 millón de votos en cada elección. Y nunca, jamás le he dado un peso a un líder ni para comprar gaseosa, pues, ¿no? Jamás he comprado un voto, jamás he comprado un líder, jamás he recibido plata de un contratista del gobierno. Es otro mundo, es otro mundo. Entonces hay que entender, los gente en el gobierno, en la política, tienen que entender que cualquier peso que ganen por algo que hagan o dejen de hacer distinto de su sueldo es corrupción, ¿no? Entonces, pero los ciudadanos también tienen que aprender que tienen que votar, no pueden por el que les dé plata, el que les dé plata por ese no hay que votar. Entonces, es que a veces les parecerá increíble. Aquí hay muchos ciudadanos en la costa, pero en otras regiones del país la gente no compra votos. Allá, digamos, en Bogotá nadie se le ocurre vender un voto. O en Antioquia, eso no existe allá. Prevalece el o voto en Santander, en Santander eso no existe, ¿no? Entonces, uno dice, ¿y eso qué tiene que ver con el progreso? Pues eso tiene que ver que por eso después hay una mejor administración pública y por eso hay más progreso. Entonces, obviamente hay gente maravillosa en la política aquí también y demás, pero es toda una cultura que hay que ir cambiando. Ese tema de la política, de la compra de votos y demás, y entonces llegan y compran los votos y luego después van y se roban las regalías y demás. Obviamente que no es la única región, donde hay mucha plata de regalías generalmente se genera corrupción, también en los llanos, en el Meta, en Casanare, en fin, pero a veces es una maldición más que una bendición tener esos recursos, pero lo que sí es cierto es que tenemos casi que más allá de todo eso es mentalizarnos que podemos progresar. ¿Cómo progresamos? Desde el comienzo. Tenemos que ser buenos estudiantes, tenemos que tener una buena educación, tenemos que... todo eso es... Aquí tienen la palanca gigante de unas ayudas enormes que no hay en otras partes, como los recursos minerales, el turismo, que no hay en otras partes. Entonces, pero también se necesita
ahí está la gente brillante, pero tenemos que meternos en la cabeza que podemos competir con Corea, ¿no? No es con California, que tenemos, y aquí hay jóvenes brillantes. Ahora hay una cosa nueva en el mundo, y es que la gente puede trabajar desde cualquier parte, por computador. Ya no tiene que estar allá en el edificio de la oficina en Bogotá o en Nueva York. Puedes trabajar con una empresa en Nueva York y estar viviendo en Riohacha. Por ahora es una nueva cosa que está pasando en el mundo. Entonces, pero para que esa gente quiera vivir en Riohacha, pues tenemos que hacer una ciudad agradable, ¿no? Aceras, por ejemplo, aceras. El espacio público para los seres humanos es lo más importante. Hay cosas importantes que se tienen que hacer aquí. Por ejemplo, hay que hacer el acueducto para Villa Fátima, pero hay que tener cuidado que hay un poco de terrenos grandes ahí, de un poco de especuladores. Entonces, si se les lleva el agua, se vuelven megamillonarios por cuenta de la inversión pública, ¿no? Entonces hay que ver cómo es que se les cobra unas plusvalías, unas valorizaciones, etcétera, para que no se llenen de plata pues por cuenta de la inversión del gobierno. Y obviamente en Villa Fátima hay que hacer también el terraplén por el borde del humedal, un terraplén para caminar, que sea un paseo peatonal y demás. Y de nuevo tenemos que ver que aquí la prioridad son los seres humanos. Hay que ver lo que ha hecho, por ejemplo, el alcalde en Cartagena, el alcalde de Dumec Turbay, en Cartagena, con los mangles en los bordes de los canales. Ha entresacado muchos mangles, y entonces la gente puede disfrutar de la vista del caño, que antes no se podía. Entonces, algo así también lo que se puede hacer ahí en el río Ranchería, aquí por el borde de Villa Fátima. Y, por ejemplo, cuando se hace la marina que se va a hacer, me parece maravilloso proyecto, pero en el mundo hay muchas marinas en que no privatizan la playa. La gente camina por el frente de la marina, no tienen por qué excluir a los ciudadanos. Eso nunca hay que privatizar las playas. Eso no significa que los ciudadanos vayan a meterse por los muelles hasta donde están los barcos. Pero sí no hay que hacer un diseño urbano de esa marina que excluya a los ciudadanos ahí junto a la marina. Pero me tengo que ir. Para finalizar, porque tiene que irse, doctor Peñalosa, usted se distingue en el país por ser un apasionado y líder en el urbanismo, por decir algo. Es especialista en la materia. Acaba de participar en un conversatorio, llamémoslo así, sobre Riohacha. De tantas recomendaciones que usted tiene, ¿cuáles considera fundamentales que daría para impulsar el urbanismo, el desarrollo urbanístico de la capital del departamento? Aquí hay mucha gente excelente. Lo que yo vi fue mucha gente buena, que sabe mucho y que tiene buenas ideas y proyectos. Yo lo que les decía es que hay que tener los diseños fase 3, que es lo que los antioqueños han sido unos expertos en hacer. Así es mucho más fácil sacarle recursos al gobierno nacional y demás. Pero, por ejemplo, un proyecto nomás, la vía perimetral que se va a hacer tarde o temprano. Esa vía puede que hoy sea perimetral, es decir, por el perímetro, por el borde, pero en 10 años o 15 va a estar en la mitad de la ciudad. Entonces hay que hacerla desde el comienzo, una vía que sea una avenida, no una vía horrorosa para tractomulas con contenedores, una avenida con aceras de 15 metros de ancho, con una vía peatonal y ciclorruta de 15 metros de ancho en los bordes, arborizada, espectacular, y que ese sea algo que realmente mejore el entorno y que sea maravilloso, un sitio de encuentro y con unos sardineles además altísimos, que no se pueda subir ni un tractor. Ese es, por ejemplo, un proyecto concreto que obviamente se va a hacer, pero que se puede hacer bien o que se puede hacer mal. Y si no mete la mano aquí Riohacha y La Guajira en ese tema, la ANI o el INVIAS lo va a hacer mal. Soy enamorado de La Guajira y le agradezco mucho esta oportunidad, Pepe. Gracias. Muy amable. Se ha dirigido a la opinión pública del departamento de La Guajira el exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial Enrique Peñalosa.